Hola, mi nombre es José Ángel Castro Gutiérrez, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a hablar sobre la unidad 4, planes y muestreo de aceptación de la materia Control Estadístico de la Calidad, impartido por el profesor Morales Ibarra Juan José. Empezaremos con una pequeña definición. El método de inspección por atributos consiste en examinar una unidad de producto o característica y clasificarlo como buena o defectuosa. La acción a tomar después de esto se decide contando el número de defectuosas encontrados. El objetivo de la inspección para la aceptación es la de decidir si un lote de un producto debe o no ser aceptado, habiéndose fijado de antemano las características que definan el plan de muestreo, nivel de calidad aceptable, la calidad límite y los riesgos de productor consumidor. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en realidad con el costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección. Cuando la inspección es destructiva, pues es un adjetivo. El muestreo de aceptación es útil cuando la prueba es destructiva, es muy alto el costo de inspección o consume mucho tiempo, el número de artículos a inspeccionar es muy elevado, el error cometido en una inspección 100% puede ser mayor que el cometido en un muestreo de aceptación. El historial de calidad del proveedor es bueno. Las ventajas, ¿ok? Las ventajas, la ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da como resultado una reducción de los costos totales. Además de estas ventajas principales, existen otras, como son lo de administrar un grupo menor de personas, pero inspeccionar es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección en sí una fuente de defectos. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección al 100%. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio del nivel real de la calidad que requiere el usuario. El reconocimiento que se adquiere es un insumo útil para el plan global de calidad. Las ventajas como desventajas tenemos son los riesgos de muestreo, mayores costos administrativos y menos información sobre el producto que proporciona la inspección. Se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos, aun con promedios de defectos P bajos. Se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios a la inspección 100%. El plan de muestreo sencillo consiste en un tamaño de muestra y un número de aceptación, ambos fijados de antemano. El número de unidades que se deben inspeccionar debería ser igual al tamaño de la muestra, dado por el plan. Si el número de defectivos encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, se debe considerar como aceptable el lote o producción unitaria. Si el número de defectivos es igual o mayor al número de rechazo, el lote o producción se debe rechazar. Ejemplo, nues- una muestra sencilla, tamaño de la muestra, tenemos 125 unidades, seleccionar al azar de un lote, si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos del lote, se acepta. Si se encuentran 6 unidades o más, pues se rechaza. El plan de muestreo doble es un sistema en el cual se toma una primera muestra que es menor que la podría ser tomada por un muestreo sencillo. Si la calidad de la primera muestra es suficiente buena o lo suficientemente mala, el lote puede ser aceptado o rechazado inmediatamente. Solamente en el caso intermedio se toma una segunda muestra y se examina para decidir si se acepta o se rechaza el lote. El nivel de inspección define la relación del tamaño del lote y el tamaño de la muestra. Tamaño del lote grande es mayor al tamaño de la muestra mayor, no en proporción directa. Existen otros niveles generales como es el 1, el 2 y el 3. El nivel 1 se usa cuando se requieren menos desechos y el nivel 2 cuando se puede desechar una mayor cantidad. El nivel 3 será utilizado a menos que se indique otro nivel. 4 niveles inspeccionales, el S1, S2, S3 y S4,
El objetivo de los niveles especiales es que el tamaño de la muestra sea pequeño cuando es realmente necesario. Nivel de calidad aceptable, NCA o Average Quality Level. Es el máximo porcentaje de efectivo, unidades o defectos que para propósito de inspección puede considerarse satisfactorio como una calidad promedio del proceso. Si la calidad promedio que está siendo producida es tan buena o por lo menos conoce la NCA, el producto puede ser considerado como satisfactorio. El NCA es un valor designado en por ciento de efectivo o defectos por cada 100 unidades, con que el consumidor indica que podría aceptar en la mayoría de los casos por medio del plan de aceptación que se vaya a emplear. Los planes de muestreo que se proporcionan en él se han arreglado de tal forma que la probabilidad de aceptación para un determinado valor de NCA dependerá del tamaño de una muestra, siendo por lo general mayor para las muestras grandes que para las muestras pequeñas para un determinado NCA. Los tipos de inspección, ahí tenemos la normal, se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NCA y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel de aceptable. Aquí tenemos el número de NCA de aceptación, el plan de muestreo, el PA, el P, el OC, curvas OC, para diferenciar NCA niveles de calidad aceptable, que son estos. Tenemos también los tipos de inspección rigurosa. Se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que en la inspección normal. Se determina cuando la inspección de los lotes anteriores consecutivos indique que la calidad del proceso es inferior al NCA. Tipos de inspección reducida cuando existe una evidencia de que la calidad de la producción es menor que el NCA en forma consistente, se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a inspección normal. Las ventajas cuando se está usando muestreo por atributos y el fabricante está produciendo una calidad más mala que el NCA, un plan de muestreo bien elegido debe rechazar suficientes lotes para que se justifique el mejoramiento de la calidad sin demora alguna. Se sabe que cuando la producción está bajo control, se puede esperar una calidad mejor que el NCA. De las desventajas, el establecer el NCA no garantiza que el comprador no acepte lotes de baja calidad. Si la calidad de los lotes es generalmente peor que la NCA, algunos lotes de baja calidad serán aceptados antes de cambiar a inspección rigurosa. Uso de las tablas de muestreo, MIL, STD, 414, 105D y Dodge-Rom. La MIL-STD 414 proporciona información para el cambio a la inspección estricta o a la reducción. Cuando ella se justifica, se usa la media del proceso como base para determinar cuándo se realiza dicho cambio. Debe implementarse la inspección estricta siempre que la media del proceso exceda al NCA y cierto número de los lotes mayor al valor T en los que se basa la media del proceso tenga estimaciones del porcentaje defectuoso mayores al que el NCA. Empleos de la tabla MIL-STD 414 puede aplicarse en una especificación con solo un límite, S o 1. En una especificación con dos límites, los planes consigna conocida, incluso en la norma, están designados como de variabilidad conocida. En la forma 2, la decisión de aceptación o rechazo requería el uso de una tabla auxiliar que proporcionaba un valor estimado del porcentaje defectuoso del lote basado en el índice de calidad calculado a partir de cierto valor estadístico muestral. Y la forma 1, que era solamente para especificaciones unilaterales, no hacía falta esta tabla auxiliar. Las diferencias entre las dos formas de aplicación solamente al procedimiento de cálculos y a las dos daba un resultado idéntico en cuanto a aceptación y rechazo se refiere. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo en Minitab de lo que estamos hablando. Por ejemplo, pues ocupamos a ver sobre una tabla de aceptación por atributos. En este caso, pues nos estaremos yendo a estadísticas
herramientas de la calidad, muestreo por aceptación, por atributos. Le vamos a aceptar. Aquí nos arroja esta tablita, el muestreo de aceptación por atributos. Nos pone primero crear un plan de muestreo, comparar planes de muestreo definidos por el usuario, lo dejamos en crear un plan de muestreo. Tipo de medición, pasa, no pasa, número de defectos, dejamos en pasa, no pasa. Unidades para niveles de calidad, porcentajes defectuosos, porcentaje de defectuosos y defectuosos por millón, entonces le vamos a dejar porcentaje de defectuosos, así como está, a proporción. En el nivel de calidad aceptable del AQL, en este caso le vamos a poner 2. El nivel de calidad rechazable RQL o LTPD, le vamos a poner 7. El riesgo de productor alfa, ya nos da un riesgo de productor alfa P de 0.05 y el riesgo del consumidor beta es de 0.1. Y en el caso del tamaño del lote, vamos a decir que son 10,000 unidades. Y en gráficas, pues vamos a, dice muestreo de aceptación por atributos, dejamos las 4 flechitas arriba, curva característica de operación OC, curva de calidad saliente promedio AOQ, curva de inspección total promedio ATI. Mostrar gráficas de la página, le vamos a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Listo. Bien. Si bien aquí Minitab ya nos arroja una gráfica de la curva característica de operación OC, porcentaje de defectuosos en el lote y la probabilidad de aceptación. El tamaño de la muestra sería un 131 número de aceptación igual a 5. Lo que nos decía, si es menos de 5, pues se puede aceptar, pues, pero bueno, en eso fue en otro ejemplo. El AUQ, porcentaje de elementos defectuosos, del 0 al 2.4 y la curva de calidad saliente promedio AUQ. En este caso, tenemos el número 16, producto de elementos defectuosos, y si le damos un clic aquí a la curva, nos arroja los elementos defectuosos del lote. Entonces nos lo marca en cada puntito, por ejemplo, si le damos, nos marca dónde está. En la misma tablita nos dice los productos, los elementos defectuosos, en dónde está. Y la curva de inspección total promedio. La inspección total promedio y el porcentaje de defectos en el lote. Es como se ve la curva. Porcentaje de defectuosos en el lote, inspección total promedio. ¿Mm? Entonces, igual, con el plan de muestreo de aceptación por atributos, tenemos el plan de muestreo múltiple. En una inspección de muestreo múltiple, el procedimiento debe de ser similar al descrito en nuestro doble o excepción de que el número requerido de nuestra sucesiva para llegar a una decisión debe ser mayor a de 2. Un plan de muestreo múltiple es una extensión del concepto de muestreo doble a varias fases en el que pueden necesitarse más de 2 muestras para llegar a una decisión acerca de la suerte del lote. Los tamaños muestrales suelen ser menos que en un muestreo simple o doble. Se usa el mismo principio que en un muestreo doble, excepto que pueden necesitar más de 2 muestras. Una forma particular de muestreo múltiple es conocida como muestreo secuencial. La comparación entre los tipos de muestreo, pues es su simplicidad mayor, tamaño promedio de muestra, variabilidad en el tamaño de la muestra,
facilidad de extraer unidades de muestra y duración de la prueba. Las reglas de cambio de tipos de plan, normal o riguroso, se debe implementar cuando se rechaza 2 de 5 lotes o menos de 5 lotes consecutivos. Riguroso anormal se implementa cuando 5 lotes consecutivos son aceptados. Normal o reducido se implementa cuando se considera que la producción se encuentra controlada. Estado estacionario. Y suspensión de la inspección se implementa cuando se rechaza 5 lotes consecutivos bajo inspección rigurosa. Y la reducción anormal. Pasos para la selección del plan de muestreo simple. Pues tenemos el nivel de calidad NCA, determinar el nivel de inspección en función de sus costos, nivel 1, 2, 3 o niveles especiales. Con el tamaño del lote y el nivel de inspección anterior, ir a la tabla de códigos y encontrar el código de inspección, determinar el plan de inspección normal, riguroso, estricto y reducido. Con el código de inspección y el plan de inspección, acudir a la tabla de correspondiente, tabla de inspección normal, reducida o estricta y encontrar el plan de muestreo, tomar la muestra y ejecutar la inspección. Con el resultado, evaluar un posible cambio de plan. El plan de muestreo de aceptación por variables, alguna de su definición sería: en los planes de muestreo de aceptación por variables se especifican el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a las características de calidad que interesan. Estos planes se basan generalmente en la medida y desviación estándar muestrales de la característica de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en un lote o en el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgo especificados de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. Tipos generales de procedimientos de muestreo para variables. Planes que controlan la fracción defectuosa del lote o el proceso. Planes que controlan el parámetro, normalmente la media del lote o el proceso. En el procedimiento 1, se obtiene una muestra aleatoria de un artículo del lote y se calcula la estadística. El ZLIE expresa exactamente la distancia entre la media muestral y X y el límite inferior de especificación en unidades de desviación estándar. Cuando más grandes sean los valores de Z, L y E, tanto más lejos se encuentren la media muestral X respecto al del límite inferior de especificación, por consiguiente, más pequeña es la fracción defectuosa P del lote. Si Z, L y E es mayor o igual que K, se acepta el lote. Si Z, L y E es menor que K, se rechaza el lote. En el procedimiento 2, se obtiene una muestra aleatoria de un artículo de lote y se calcula el ZLIE para estimular la fracción defectuosa del lote o el proceso. Se utiliza ZLIE como el área debajo la curva de distribución normal estándar a la izquierda de ZLIE. Sea P el estimador. El valor de estimador P es mayor que el máximo especificado M, se rechaza el lote. De otra manera, se aceptará. Muestreo para aceptación que busca responder a la cuestión en cuanto a la calidad de los artículos que se adquiere en base a la inspección de la muestra aleatoria de ítems del lote del producto terminado, que conduce necesariamente a la decisión aceptar o rechazar el lote. El riesgo. Se sabe por anticipado que cualquier decisión involucra riesgos, tomar la decisión correcta o equivocada, y que por regla general, cuando más información tenemos sobre el problema, menores son los riesgos de tomar la decisión equivocada. Riesgos de producir la probabilidad de que un lote sea rechazado, cuando en verdad el lote representa la calidad deseable. Ese es el error tipo 1. Riesgo de consumidor es la probabilidad de que éste sea aceptado cuando no presente la calidad deseada. Es el error tipo 2. Y la elaboración de planes de muestreo para aceptación toma en cuenta todos estos factores. Una vez establecidos, se pueden representar los riesgos del productor y del consumidor a través de puntos sobre una curva denominada curva característica de operación o CCO del plan de muestreo. La CCO es construida culminándoles
culminándose la probabilidad de riesgo del productor, tomando en cuenta la respuesta calidad de lote. Pasos para la selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. El primero tenemos determinar la media y la desviación estándar, S, que respetemos un lote aceptable, que expecta fijar la probabilidad de cometer el error tipo 1 deseada, menor de un 0.01 y un tamaño de muestra n que consideremos adecuado desde el punto de vista del costo. Con base en los valores de n, media, S y la probabilidad de cometer el error tipo 1, se determina el rango de aceptación haciendo uso de las tablas de distribución normal estándar. En función de una media de las características que no es deseable y de una probabilidad de cometer el error tipo 2, con esta media determinar si el tamaño de muestra n satisface nuestra expectativa de costo y precisión. Si la satisfacción se debe aceptar al plan de muestreo. De otra forma, que se debe incrementar el tamaño de nuestra n y volver al paso 3. Las ventajas se puede obtener de la misma curva característica de operación con un tamaño muestral menos que lo requerido por un plan de muestreo por atributos. Cuando se utilizan pruebas destructivas, el muestreo por variables es particularmente útil para reducir los costos de inspección. Los datos de mediciones proporcionados normalmente más información sobre el proceso de manufactura o el lote de datos por atributos. Y de las desventajas, pues se debe de conocer la distribución de las características de calidad. Se debe usar un plan para cada característica de calidad que hay que inspeccionar. Es posible que el uso de un plan de muestreo por variable lleve al rechazo de un lote, aunque la muestra que se inspecciona realmente no tenga ningún artículo defectuoso. Sería todo en el caso de esta exposición.